La mayoría de los hombres están convencidos de que la prosperidad aparece por casualidad, por conocer a la persona correcta o por alguna circunstancia fortuita que les cae encima. Se quedan aguardando ese momento mágico, esa bendición económica, ese cambio exterior que les solucione la vida. Y mientras permanecen en esa espera, su existencia continúa encadenada a la carencia, sometida a factores que jamás dominan. Yo, Brian Tracy, descubrí que la prosperidad no obedece al azar, obedece a la constancia. La riqueza se dirige hacia donde encuentra estructura, concentración, esfuerzo sostenido y una mentalidad de prosperidad. No requiere que el entorno se transforme, requiere que usted se transforme. Cuando se entrega a las rutinas adecuadas, cuando cultiva la constancia de emplear su tiempo y sus fuerzas con sabiduría, la prosperidad comienza a seguirlo a usted, no al contrario, porque la fortuna es un producto natural de hacer las cosas con maestría. Y esa maestría no se alcanza en una jornada, se alcanza repitiendo lo adecuado cada jornada. La ecuación es sencilla, pero demanda compromiso. Si cumple con esto, la prosperidad aparecerá por sí sola, porque no existe motor más potente que la constancia volcada al tiempo, al trabajo y a la fortaleza interior. Y cuando la ejecute, comprenderá que la prosperidad nunca fue un enigma, era un espejo de aquello en lo que usted estaba dispuesto a transformarse. La prosperidad no es un secreto ni un beneficio exclusivo de unos cuantos. La prosperidad es un resultado directo de cómo usted se estructura, de la constancia que mantiene y de las elecciones que realiza cada jornada. Muchos hombres viven persuadidos de que la fortuna se debe al azar o a factores ajenos a su voluntad, pero esa convicción es la primera barrera que los retiene atrapados en la carencia. La realidad es mucho más directa y contundente. La prosperidad se dirige hacia los hombres que generan utilidad, hacia los que honran su palabra, hacia los que forjan rutinas firmes de constancia personal. Cuando usted se convierte en alguien fiable, eficiente y perseverante, la prosperidad empieza a encontrarlo, porque el mundo siempre recompensa a quien soluciona dificultades con maestría. Reflexione sobre esto. Cada jornada tiene la posibilidad de emplear su tiempo de dos formas: desperdiciándolo en actividades estériles o destinándolo a esfuerzos que cultivan frutos venideros. El hombre corriente se dispersa, aplaza, derrocha lo que obtiene sin considerar el futuro y dice más de lo que ejecuta, y después se asombra cuando al cerrar el mes no conserva nada. Por el contrario, el hombre perseverante comprende que la prosperidad no se casa, se magnetiza. La magnetiza cuando madruga, cuando se estructura, cuando honra lo que declara, cuando se instruye, cuando se empeña en rendir por encima de lo que se aguarda de él. Esas rutinas lo transforman en alguien singular, en alguien que los demás aprecian y en alguien a quien las posibilidades comienzan a encontrar. Lo fundamental radica en asimilar que la prosperidad no persigue las intenciones, persigue los hechos. No importa cuánto afirme que anhela crecer, si cada jornada sus conductas lo desmienten. Puede recitar afirmaciones, puede fantasear con abundancia, puede idear 1000 emprendimientos, pero mientras no convierta esas intenciones en constancia cotidiana, nada se moverá. La prosperidad solo alcanza a quienes prueban con actos que están capacitados para gestionarla. Y la mejor evidencia de preparación no reside en lo que diga que hará con ella, sino en cómo gestiona lo que ya posee. Si no puede resguardar 100, jamás resguardará 1000. Si no puede hacer crecer lo escaso, nunca hará crecer lo abundante. La constancia es el vínculo entre lo que anhela y lo que consigue. Muchos hombres suponen que necesitan percibir más para comenzar a reservar, pero ese razonamiento es una trampa. El ahorro no depende de cuánto percibe, depende de cuánto domina. La auténtica fortuna no la edifica quien más recibe, sino quien mejor gestiona lo que posee. Cada moneda es un guerrero, puede mandarlo a laborar en su favor o permitir que se extravíe en el caos. Cuando opta por colocar en lugar de derrochar, cuando se compromete a reservar aunque sea una porción mínima, está lanzando una señal contundente a su mente y al cosmos. Soy responsable, estoy preparado para más, y esa señal franquea la entrada a nuevas posibilidades. La prosperidad sigue la trayectoria de la constancia. Por eso, si hoy se encuentra limitado de medios, no se cuestione cuánto precisa, cuestiónese en qué rutina se está estancando. ¿Está derrochando en lo superfluo? ¿Está malgastando horas en pasatiempos vacíos? ¿Está esquivando las obligaciones que podrían acercarlo a su independencia económica? Porque la prosperidad no se esfuma, sencillamente se retira de quienes la repelen con su conducta, y del mismo modo se aproxima a quienes la atraen con su estructura. Si usted comienza a conducirse con constancia, con propósito, con concentración, hallará algo asombroso. La prosperidad aparecerá por sí sola, porque su existencia completa se habrá transformado en un polo de abundancia. La prosperidad siempre se desplaza hacia la estructura y se aparta del descontrol. Esa es una de las normas más nítidas de la existencia. Un hombre que no gobierna sus horarios, que no planifica su jornada, que derrocha lo que no posee y que improvisa cada resolución, está proclamando con sus conductas que no está capacitado para la abundancia, y la prosperidad reacciona distanciándose. En cambio, el hombre que transforma la constancia en un modo de existencia, que protege sus finanzas, que honra su tiempo, que ejecuta lo que se plantea, está transmitiendo un mensaje inequívoco: puedo gestionar más.
Y la prosperidad inexorablemente comienza a encontrarlo, porque la prosperidad precisa un refugio seguro donde reproducirse. Y ese refugio no es el azar, son las rutinas. Observe cómo muchos hombres malgastan años aguardando el gran instante, la circunstancia idónea, la conexión precisa, el golpe de fortuna que lo arreglará todo. Entre tanto su tiempo se fuga, sus obligaciones se amontonan, sus compromisos se acumulan, y lo que jamás perciben es que la circunstancia no surge de la nada, se fabrica con constancia cotidiana. La prosperidad no alcanza a quienes aguardan, alcanza a quienes ya están en movimiento, a quienes cada jornada realizan algo tangible para progresar, por mínimo que sea, a quienes en lugar de consumir horas justificándose, asumen el mando de lo que sí depende de ellos. La acción perseverante es el auténtico polo de la fortuna. Lo notable es que usted no requiere circunstancias ideales para arrancar. Puede iniciar hoy con lo que posee, desde donde se encuentra. Si percibe poco, administre lo mejor. Si dispone de tiempo restringido, distribúyalo con mayor exactitud. Si todavía no domina todo, comience a instruirse con lo que tiene a su alcance. La constancia transforma lo escaso en cuantioso, lo disperso en eficiente, lo frágil en robusto. Y esa metamorfosis no se consigue con discursos, se consigue con actos. Cada ocasión que elige reservar en lugar de derrochar, laborar en lugar de aplazar, instruirse en lugar de dispersarse, está edificando los pilares de su fortuna. Esos pilares no son perceptibles al comienzo, pero sostendrán su triunfo cuando se materialice. La prosperidad es una consecuencia ineludible de la persistencia. No alcanza a quienes la anhelan con angustia, alcanza a quienes la merecen por su modo de existir. Por eso la incógnita no es ¿cuándo aparecerá la prosperidad?, sino ¿estoy conduciéndome como alguien que merece abundancia? Si la contestación es negativa, entonces es momento de transformarse, no con retórica, no con pretextos, sino con constancia puesta en marcha hoy mismo. Porque la prosperidad no comprende de intenciones, comprende de evidencias, y la evidencia más contundente que puede ofrecerle es un modo de existencia alineado con la abundancia, estructurado, concentrado, eficiente. La fortuna no es un accidente ni un prodigio, es el espejo de miles de resoluciones menudas que se suman en silencio. Cada moneda reservada, cada hora volcada en instruirse, cada compromiso honrado, aunque nadie lo presencie, lo aproxima un poco más, y un día sin percatarse, hallará que la prosperidad fluye con soltura, que ya no tiene que cazarla, porque usted se transformó en alguien diferente, en alguien perseverante, en alguien que habita en un plano donde la abundancia no es una rareza, sino lo habitual. Esa es la brecha entre el hombre ordinario y el hombre que florece. El primero aguarda, el segundo ejecuta. La prosperidad es un espejo que refleja su temple. No se trata únicamente de cuánto percibe, sino de cómo convive con lo que posee. Un hombre sin constancia puede recibir sumas enormes y aún así acabar en la ruina porque sus rutinas lo arrastran de regreso a la carencia. En cambio, un hombre perseverante puede arrancar con poco y multiplicarlo porque su mentalidad y sus conductas convierten cada recurso en germen. Por eso afirmo que la fortuna no depende de la cifra inicial, depende del patrón que sostiene cada jornada. Si el patrón es descontrol, el desenlace es pobreza. Si el patrón es constancia, el desenlace es abundancia. Muchos hombres cometen la equivocación de suponer que la prosperidad resolverá sus dificultades, cuando lo cierto es que solo las magnifica. Si usted arrastra malas rutinas y de pronto percibe más, sus malas resoluciones se volverán más voluminosas y más onerosas. Pero si ya convive con estructura, con ahorro, con colocación sagaz, cada ingreso adicional lo robustece. La prosperidad no transforma a la persona, solo exhibe lo que ya es, y esa es la razón por la cual la constancia debe anteceder a la abundancia. Si no forja primero su temple, desperdiciará cualquier posibilidad que se presente. Si lo forja, la prosperidad permanecerá con usted y se expandirá, porque estará en manos de alguien apto para gestionarla. La constancia financiera arranca en lo diminuto, en no derrochar lo que no posee, en apartar una fracción de cada ingreso, en eludir la deuda innecesaria, en registrar cada movimiento. Estos actos lucen insignificantes, pero son los que forjan confianza en usted mismo, porque cada vez que cumple con ese orden se dice, puedo gobernar mi existencia, y ese gobierno no se circunscribe al dinero, se expande a todo, su trayectoria, su cuerpo, sus vínculos. Cuando domina sus rutinas financieras, aprende a dominarse como hombre, y ese dominio es lo que magnetiza fortuna, porque la abundancia siempre persigue a la estabilidad, jamás al descontrol. Otra equivocación frecuente es suponer que laborar más horas es suficiente. Puede trabajar sin respiro y aún así continuar aprisionado en la carencia si no canaliza su esfuerzo con lucidez. Lo determinante no es solo cuánto labora, sino en qué lo vuelca. El hombre que se concentra en tareas de escaso rendimiento se consume y no florece. El que se concentra en crear, en instruirse, en resolver desafíos relevantes, comienza a generar mayor utilidad y como derivación mayor prosperidad, porque el mundo siempre retribuye por la utilidad que aporta, no por las horas que se desgasta. Y esa es otra forma de constancia, escoger en qué volcar su energía.
Retenga que la prosperidad es consecuencia, nunca causa. No emerge por anhelo ni por azar, emerge como fruto de la constancia que sostiene cada jornada. Si aspira a abundancia, no solicite más dinero, solicite más temple, más concentración, más perseverancia, y cuando los posea, la prosperidad aparecerá por sí sola porque usted se habrá transformado en la clase de hombre que la magnetiza. La prosperidad jamás alcanza a quienes la persiguen con angustia, alcanza a quienes se transforman en polos de abundancia mediante la constancia. La mayoría de los hombres vive aguardando un golpe de fortuna, la llamada que lo revolucione todo, la posibilidad que surja de la nada. Entre tanto, permiten que las jornadas escapen, derrochan lo que no poseen, postergan lo esencial y se engañan con compromisos huecos. Pero la prosperidad no respeta intenciones, respeta rutinas. La prosperidad no se fija en lo que declara que hará, se fija en lo que demuestra con conductas cotidianas. Si su existencia está marcada por la estructura, la perseverancia y la entrega, la prosperidad lo encontrará. Si está marcada por el descontrol y la desidia, la prosperidad lo esquivará. Así de directo. Por eso debe arrancar cada jornada con una mentalidad nítida. Hoy me conduzco como alguien que merece fortuna. Eso no implica aguardar a sentirse estimulado, implica adoptar resoluciones concretas que lo aproximen a su independencia económica, reservar aunque sea un fragmento, honrar lo que compromete, destinar tiempo a asimilar algo nuevo, resistir la tentación del desembolso superfluo. Cada una de esas conductas es reducida en apariencia, pero inmensa en repercusión, porque está adiestrando a su mente a funcionar como un hombre que ya habita en abundancia, y cuando la mente se persuade, la prosperidad responde. Aquí deseo detenerme para recordarle algo relevante. Si este mensaje conecta con usted, suscríbase a este canal. Este es un espacio concebido para quienes ya resolvieron abandonar la mediocridad y forjar constancia en su existencia. Y quiero plantearle una interrogante para que medite y me la comparta en los comentarios. ¿Qué rutina financiera percibe que debe modificar de inmediato para comenzar a magnetizar mayor prosperidad? Su contestación sincera puede ser el punto de arranque de su metamorfosis. Asimile lo siguiente. No se trata de realizar algo grandioso una única vez. Se trata de reiterar lo adecuado cada jornada. La constancia es acumulativa. Cada día que gobierna su tiempo, su dinero y su energía está levantando una muralla de protección a su alrededor. Esa muralla lo resguarda de la carencia y lo impulsa hacia la abundancia. Pero cada día que cede ante la inercia, que derrocha sin reflexionar, que malgasta horas en pasatiempos vacíos, está demoliendo esa muralla y socavando su porvenir. Usted decide en qué lado habitar. Retenga esta certeza. La prosperidad no alcanza a los que la anhelan, alcanza a los que se tornan merecedores de ella. Y el merecimiento financiero se edifica con constancia, con menos retórica y más ejecución, con menos lamentos y más movimiento, con menos arrebatos y más dominio. Si cumple con esto, si transforma la constancia en una rutina inquebrantable, hallará que no precisará cazar la prosperidad. La prosperidad aparecerá por sí sola porque la abundancia siempre fluye hacia el hombre que vive preparado para gestionarla. La prosperidad responde a una sola norma, siempre fluye hacia el hombre que se gobierna a sí mismo. Un hombre que no puede domar su apetito, que no puede contener el arrebato de gastar en lo que no precisa, que no puede mantener un plan con firmeza, está declarando que no está capacitado para la abundancia, porque si no domina lo diminuto, ¿cómo dominará lo inmenso? La prosperidad no tolera la mediocridad, se queda únicamente con los perseverantes. Por eso volverse adicto a la estructura en sus finanzas no es facultativo, es imprescindible. Cada moneda que dilapida sin sentido lo distancia de su libertad, cada moneda que coloca con lucidez lo aproxima a ella. La brecha entre ambos senderos no radica en lo que percibe, sino en lo que resuelve hacer con lo que posee. El hombre corriente busca satisfacción inmediata, adquiere sin reflexionar, se concede lujos que no puede costear, vive atrapado en la urgencia del presente y al final se halla sin nada que lo sustente. El hombre perseverante, en cambio, aprende a postergar la satisfacción, acepta renuncias hoy para edificar libertad mañana. Esa divergencia de mentalidad es lo que separa a quienes se asfixian en obligaciones de quienes forjan patrimonio. El primero vive para deslumbrar a otros, el segundo vive para garantizarse un porvenir firme. La prosperidad no premia la fachada, premia la congruencia. Y la congruencia significa erogar menos de lo que percibe, colocar más de lo que consume y poner a laborar sus medios en lugar de dejarlos perecer en caprichos efímeros. Lo más fascinante es que la constancia financiera no solo transforma su bolsillo, transforma su identidad. Cada vez que reserva, refuerza en su mente la noción de que gobierna su existencia. Cada vez que coloca, se adiestra para razonar a largo plazo. Cada vez que declina una adquisición innecesaria, se demuestra a sí mismo que es más poderoso que sus arrebatos. Esa seguridad se acumula y con el transcurso lo convierte en alguien radicalmente distinto, en un hombre que ya no precisa cazar la prosperidad, porque la prosperidad empieza a fluir hacia él de manera natural. Retenga que la prosperidad es un potenciador. Si hoy usted es perseverante, cuando posea más, esa perseverancia multiplicará su fortuna, pero si hoy es caótico, cuando posea más, ese caos lo hundirá. Por eso no aguarde a tener grandes percepciones para transformarse. Arranque ahora con lo que ya posee desde el punto en que se encuentra. Porque lo que está edificando no es solamente un fondo, es un templo.
Y ese temple es el que determina si la prosperidad permanecerá con usted o si se le escurrirá de las manos. La prosperidad aparecerá por sí sola cuando su existencia entera sea una prueba de que está capacitado para recibirla. No cuando la anhele, no cuando la visualice, sino cuando la demuestre. Y esa demostración no se efectúa con retórica, se efectúa con constancia, reservando, colocando, estructurándose y sosteniendo un estándar elevado cada jornada. Cuando su identidad y sus rutinas irradien congruencia, la prosperidad responderá de manera ineludible, porque la abundancia siempre persigue a los hombres que se gobiernan a sí mismos. La prosperidad no respeta fantasías, respeta sistemas. Puede invertir horas visualizando, hablando de abundancia, anhelando bonanza, pero si no edifica un sistema de constancia que lo respalde, todo permanece en espejismo. El hombre que genuinamente magnetiza fortuna es aquel que transforma su existencia en un engranaje de rutinas que producen utilidad. Se levanta con un plan, estructura su jornada, ejecuta con firmeza, reserva con rigor, coloca con lucidez. No se trata de realizar algo excepcional una única vez. Se trata de reiterar lo adecuado hasta que se vuelva instintivo. Esa reiteración transforma el triunfo en una derivación natural, y esa derivación se manifiesta en prosperidad que fluye sin que tenga que cazarla. La constancia financiera y personal es acumulativa. Cada jornada que actúa con estructura, cada resolución que adopta con dominio, cada desembolso que evita y cada colocación que ejecuta es un bloque más en la edificación de su libertad. Y aunque al principio luzca pausado, con el transcurso esa estructura se vuelve imponente. La prosperidad comienza a llegar no porque la busque, sino porque usted se transformó en alguien apto para gestionarla. Esa es la certeza que muchos rehúsan aceptar. La prosperidad no soluciona los problemas, solo potencia quien es. Si es frágil, la prosperidad lo volverá más frágil. Si es perseverante, la prosperidad lo volverá más robusto. Por eso debe volverse perseverante antes de que arribe la abundancia, para que cuando arribe permanezca. El hombre promedio vive reaccionando. Derrocha según lo que experimenta, labora según la presión, se mueve según las circunstancias. Pero el hombre que magnetiza fortuna vive planificando, eroga con intención, labora con propósito, actúa con perspectiva. Esa divergencia genera universos contrarios. Uno vive aprisionado en la carencia, justificándose con pretextos. El otro vive edificando un porvenir firme, sin necesidad de probarlo con retórica, porque sus frutos hablan por sí solos. Debe cincelar en su mente una certeza inamovible. La prosperidad persigue a la utilidad y la utilidad la genera la constancia. No hay otro trayecto. Cada vez que honra su rutina, que entrega más de lo aguardado, que gobierna sus arrebatos, está generando utilidad. Esa utilidad magnetiza confianza, franquea posibilidades, multiplica percepciones. No hay enigma ni artimaña secreta. Si aspira a que la prosperidad aparezca por sí sola, transfórmese en un hombre tan perseverante que el mundo, las personas y las posibilidades lo busquen a usted. Al final, la prosperidad no es la meta, es el fruto. La meta genuina es transformarse en la clase de hombre que convive con estándares tan elevados que la abundancia no puede pasarlo por alto, y cuando alcance ese punto no tendrá que cazar fortuna, la fortuna lo cazará a usted. La prosperidad nunca ha sido un propósito en sí mismo. Siempre ha sido un reflejo del hombre que la administra, y aquí reside la certeza que muchos rehúsan aceptar. La prosperidad es constante y por lo tanto solo permanece con quienes también lo son. Un hombre caótico puede recibir una fortuna y contemplarla esfumarse en cuestión de meses porque sus rutinas lo arrastran de vuelta a la carencia. En cambio, un hombre perseverante, incluso arrancando con poco, transforma cada recurso en germen, y esos gérmenes se multiplican hasta brindarle abundancia. Por eso afirmo que la prosperidad no llega por casualidad, llega por magnetismo. Y ese magnetismo no se consigue con anhelos ni con retórica, se consigue con sistemas de ejecución reiterados jornada tras jornada. Muchos hombres suponen que precisan mayores percepciones para comenzar a florecer, pero eso es un espejismo. Si no es capaz de gestionar lo escaso, tampoco gestionará lo cuantioso. La auténtica fortuna no la edifica quien más percibe, sino quien más gobierna. Y ese gobierno arranca en lo diminuto, en la rutina de registrar cada desembolso, de apartar un porcentaje para el ahorro, de colocar aunque sea una suma mínima, de convivir siempre por debajo de sus posibilidades. Estas rutinas son como pilares invisibles que lucen irrelevantes en el presente, pero que sustentarán todo lo que edifique en el porvenir. Sin ellos, cualquier ingreso adicional será como agua entre los dedos. Se escurre sin dejar vestigio. Ser perseverante con la prosperidad también conlleva aprender a postergar la satisfacción. El hombre corriente busca el deleite inmediato, adquiere lo que no precisa, se endeuda por cosas que solo deslumbran a terceros, sacrifica su porvenir por un gusto pasajero. El hombre perseverante, en cambio, comprende que cada vez que posterga una satisfacción está edificando libertad. Prefiere la incomodidad transitoria a cambio de la abundancia venidera. Esa mentalidad lo distingue del resto, porque mientras la mayoría se ahoga en deudas, él acumula activos. Mientras la mayoría eroga en apariencia, él coloca en crecimiento. Mientras la mayoría existe para el instante, él existe para la libertad. La prosperidad también persigue al hombre que genera utilidad.
Y la utilidad no se improvisa, se forja con constancia. La firmeza en perfeccionar sus capacidades, en ofrecer más de lo que se espera, en laborar con maestría, incluso en lo invisible, lo transforma en alguien irreemplazable. Y cuando alguien se vuelve irreemplazable, la prosperidad lo persigue, porque el mundo siempre recompensa la utilidad, siempre retribuye más a quien soluciona desafíos mejor que los demás. No es cuestión de azar, es cuestión de transformarse en alguien tan valioso que la abundancia no pueda pasarlo por alto. Pero lo más potente de la constancia financiera es el efecto psicológico que produce en usted mismo. Cada vez que se domina, cada vez que reserva, cada vez que coloca, se transmite un mensaje de fortaleza: puedo fiarme de mí. Esa seguridad es el cimiento de toda fortuna, porque un hombre que confía en sí mismo actúa con arrojo, adopta resoluciones firmes, se atreve a progresar. En cambio, el hombre que constantemente se traiciona, que derrocha lo que no debe, que posterga lo esencial, se destroza por dentro antes de destrozarse por fuera. La abundancia nace en el interior, en la manera en que se vincula consigo mismo. Por eso, si aspira a que la prosperidad aparezca por sí sola, debe comenzar a conducirse como un hombre merecedor de abundancia. No mañana, no cuando perciba más, no cuando las condiciones sean perfectas, debe hacerlo hoy con lo que posee. Porque cada resolución que adopta con constancia es un polo que magnetiza bonanza, cada pretexto, cada negligencia, cada arrebato mal gestionado es un muro que la distancia. La prosperidad no se oculta de usted, sencillamente responde a lo que ejecuta, y cuando determine de una vez por todas convivir con estructura, con dominio y con perspectiva, hallará que no precisa cazarla. La prosperidad aparecerá por sí sola, porque usted se habrá transformado en el hombre que siempre estuvo destinado a ser. Alguien que gobierna su existencia y por consiguiente gobierna su abundancia. La prosperidad sigue patrones tan nítidos que casi nadie quiere reconocer. Siempre se distancia del descontrol y siempre se aproxima al dominio. No importa cuán talentoso, brillante o capacitado sea un hombre, si su existencia es caótica, la prosperidad no permanecerá con él. Se marchará tan veloz como llegó, porque la abundancia no soporta el descontrol. En cambio, cuando un hombre decide estructurar su mente, sus rutinas y sus finanzas, empieza a forjar un polo que magnetiza fortuna, y lo extraordinario es que este polo no se fundamenta en azar ni en circunstancias externas, se fundamenta en lo que usted ejecuta cada jornada. La constancia es la única auténtica garantía de abundancia. Muchos suponen que la clave reside en laborar más intensamente, en consumirse durante largas horas sin reposo, pero eso es erróneo. La clave reside en laborar con lucidez, en canalizar su energía en tareas que genuinamente producen utilidad, en aprender a multiplicar en lugar de simplemente subsistir. La constancia no consiste solo en madrugar, consiste en orientar cada minuto hacia lo que edifica en lugar de lo que destruye, y esa es la brecha entre el hombre que apenas subsiste y el hombre que florece. El primero confunde movimiento con avance, el segundo sabe que el avance genuino es fruto de la acción concentrada y persistente. Si aspira a que la prosperidad aparezca por sí sola, debe comenzar por adiestrarse en tres constancias esenciales: el dominio del tiempo, el dominio de la energía y el dominio de la prosperidad misma. El tiempo dilapidado en distracciones es prosperidad que jamás existirá. La energía desperdiciada en lamentos o pretextos es prosperidad que jamás llegará, y la prosperidad erogada sin propósito es fortuna que jamás se expandirá. Cada una de estas esferas exige un gobierno total, porque no puede aguardar abundancia si consiente el desperdicio. El hombre perseverante transforma cada hora en rendimiento, cada acción en progreso, cada moneda en germen, y esa acumulación, aunque luzca imperceptible al arranque, termina por edificar resultados portentosos. Debe cincelar en su mente una certeza inamovible: la fortuna nunca arranca en el banco, siempre arranca en la mente. Si se percibe como alguien limitado, actuará como limitado y confirmará su pobreza. Pero si se percibe como alguien perseverante, como alguien que merece abundancia, su mente lo conducirá a actuar con congruencia. Y esas conductas congruentes, sostenidas en el transcurso, son las que inexorablemente lo sitúan en un plano de bonanza al que otros jamás llegarán. Por eso, antes de aguardar poseer más, debe adiestrarse a ser más, porque la prosperidad siempre persigue al hombre que ya habita en el plano que dice ambicionar. Retenga esto con absoluta nitidez. No hay fortuna que resista a un hombre sin constancia, y no hay límite para la fortuna de un hombre perseverante. La interrogante es directa: ¿qué reflejan sus rutinas hoy? Si reflejan caos, la prosperidad se distanciará. Si reflejan estructura, la prosperidad llegará. Y cuando finalmente se comprometa a sostener la constancia sin pretextos, hallará que no precisa cazar fortuna, porque la fortuna, al reconocer un terreno fértil en su existencia, empezará a encontrarlo a usted, y ese será el punto de quiebre donde su historia financiera cambie para siempre. La prosperidad no llega como un acto mágico, llega como derivación lógica de su modo de existir. Cada resolución que adopta, cada rutina que sostiene, cada constancia que practica es como una instrucción silenciosa que le transmite al universo. Si esas instrucciones son de descontrol, desidia y mediocridad, el desenlace será carencia. Pero si son de dominio, firmeza y responsabilidad, el desenlace será abundancia. No hay enigma.
La prosperidad no distingue entre el que fantasea y el que ejecuta, siempre fluye hacia el que demuestra con hechos que puede gestionarla. Y esa demostración no acontece esporádicamente, acontece cada jornada en lo diminuto, en cómo se estructura, en cómo administra, en cómo honra su propio tiempo. El hombre que aspira a florecer debe asimilar que la fortuna no arranca en grandes emprendimientos ni en colocaciones millonarias. Arranca en lo cotidiano, arranca en declinar una adquisición innecesaria, en honrar el ahorro diario, en madrugar cuando otros siguen dormidos, en destinar su tiempo a asimilar algo provechoso en lugar de malgastarlo en distracciones. Cada una de estas conductas es como una semilla, y cuando esas semillas se siembran con firmeza, la cosecha es ineludible. Puede demorar, pero llega, porque la prosperidad no se esconde de nadie, sencillamente responde al patrón que usted sostiene. La celada en la que muchos caen es la búsqueda de atajos, se lanzan a esquemas veloces, a espejismos de fortuna instantánea, apuestas que lucen sencillas, y lo único que consiguen es perder lo poco que poseían y reforzar su frustración. El trayecto genuino hacia la abundancia jamás está en atajos, siempre está en la constancia, porque la constancia es lo único que puede multiplicar de manera segura y continua. Si aspira a fortuna estable, debe edificarla con rutinas estables. La firmeza es más poderosa que cualquier promesa de triunfo veloz. La prosperidad también persigue al hombre que se transforma en valioso, y la valía no nace del azar, nace del esfuerzo silencioso de cada jornada. El que estudia más, el que practica más, el que se empeña en entregar lo mejor aunque nadie lo presencie, ese es el que empieza a sobresalir. Y cuando sobresale, las posibilidades lo encuentran, porque el mundo no recompensa al que vocifera más fuerte, recompensa al que soluciona mejor. La prosperidad fluye hacia quien hace más provechosa la existencia de otros, y esa utilidad solo se alcanza con constancia en la instrucción y en la ejecución. Debe grabar esto con fuego en su mente. No se trata de aguardar que arribe la prosperidad. Se trata de transformarse en la clase de hombre a quien la prosperidad no pueda resistirse. Un hombre fiable, firme, valioso, perseverante. Un hombre que se respeta lo suficiente como para no traicionarse con pretextos. Cuando consiga esa metamorfosis, la abundancia no será una meta, será una derivación natural, porque la prosperidad siempre termina persiguiendo al hombre que se gobierna a sí mismo. La prosperidad no es un enigma ni un beneficio exclusivo de unos cuantos. La prosperidad es un reflejo preciso de quién es usted, de las rutinas que sostiene, de la constancia que practica y de la forma en que estructura su existencia. Muchos hombres pasan años aguardando el golpe de fortuna, la llamada milagrosa, el emprendimiento que lo revolucionará todo. Pero la certeza es que la suerte sin constancia es inservible, porque aunque la prosperidad arribe, se marchará tan veloz como vino, y lo que queda al final es frustración, obligaciones y el mismo vacío con el que arrancaron. La carencia no es producto de mala suerte, es producto de malas rutinas. La abundancia no es producto de un prodigio, es producto de constancia sostenida. La prosperidad no respeta intenciones, respeta congruencia. Y esa congruencia se edifica en silencio, jornada tras jornada, con cada resolución que adopta. Un hombre perseverante puede arrancar con lo mínimo y transformarlo en fortuna. Un hombre sin constancia puede recibir una herencia y dilapidarla en meses. Esa es la brecha que lo explica todo. La prosperidad potencia lo que usted ya es. Si es estructurado, multiplicará su estructura. Si es caótico, multiplicará su caos. Por eso debe comprender que la prosperidad no se busca, se magnetiza, y se magnetiza mediante la constancia, el dominio absoluto sobre sí mismo, la capacidad de decir no a lo que lo debilita y sí a lo que lo robustece. Cuando usted demuestra con hechos que sabe resguardar lo diminuto, la existencia lo recompensa confiándole lo inmenso. Cuando demuestra que sabe multiplicar lo escaso, el universo le confía lo cuantioso. Esa es la norma inquebrantable de la abundancia. Muchos se extravían suponiendo que precisan percepciones más elevadas para florecer. Pero la realidad es que si no puede gestionar 1000, tampoco gestionará 10.000. Si no puede reservar una fracción diminuta, tampoco podrá reservar una voluminosa. La prosperidad no lo transforma, lo expone. Y esa es la razón por la cual debe forjar temple antes de forjar fortuna, porque si no lo hace, cualquier abundancia que arribe será efímera. La constancia financiera arranca en lo más elemental: erogar menos de lo que percibe, reservar de manera sistemática, colocar con perspectiva, declinar la deuda innecesaria, emplear el tiempo para generar utilidad en lugar de dilapidarlo en distracciones. Puede lucir riguroso, pero esa rigidez es lo que lo distinguirá de los que siempre hablan y jamás consiguen. El hombre que se transforma en perseverante no solo modifica sus finanzas, modifica su identidad. Cada vez que reserva en lugar de derrochar, refuerza en su mente la noción de que posee dominio. Cada vez que coloca, se adiestra para razonar en el porvenir. Cada vez que honra lo que comprometió, se demuestra que puede fiarse de sí mismo. Esa seguridad acumulada es más valiosa que cualquier suma, porque lo transforma en alguien apto para sostener abundancia sin temor a perderla. Y cuando otros continúen atrapados en la zozobra del dinero, usted convivirá en serenidad, sabiendo que cada moneda que ingresa en su existencia tiene un propósito y cada resolución que adopta lo robustece. La prosperidad también persigue a la utilidad. Si aspira a magnetizar más, debe transformarse en alguien que vale más. Y la valía no reside en lo que declara, reside en lo que aporta.
Un hombre perseverante estudia, practica, perfecciona, se vuelve más eficiente, más provechoso, más fiable. Y cuando alguien se vuelve irreemplazable, el mundo lo recompensa. Esa es la auténtica fórmula. Más constancia, más utilidad, más abundancia. No es hechicería, es causa y consecuencia. Si deja de malgastar tiempo en pretextos y comienza a forjar soluciones, la prosperidad será una derivación ineludible. Al final debe asimilar lo medular. La fortuna no arranca en la cuenta bancaria, arranca en la mente, y la mente solo se transforma con constancia. Puede recitar afirmaciones todo el día, pero si sus rutinas son frágiles, permanecerá en la misma carencia. Puede fantasear con abundancia, pero si no modifica su modo de existir, seguirá siendo una fantasía. La prosperidad aparecerá por sí sola cuando su existencia completa irradie constancia, en su tiempo, en sus desembolsos, en su labor, en su temple, y cuando arribe, no será un accidente, será una derivación lógica. Retenga esto con absoluta nitidez. La prosperidad no se casa, se magnetiza. Y se magnetiza cuando usted se transforma en un hombre tan firme, tan fiable, tan perseverante que la abundancia no tiene más alternativa que permanecer. No importa de dónde provenga, no importa cuánto posea ahora, si resuelve convivir bajo estándares más elevados, la prosperidad lo encontrará. Porque la abundancia siempre se acomoda en la existencia de los hombres que están capacitados para recibirla, y estar capacitado no significa aguardar, significa actuar con constancia hoy mismo. Esa es la certeza más poderosa. Su porvenir financiero no depende de la suerte, depende de usted, y lo que ejecute hoy, aquí y ahora puede ser el arranque de la existencia abundante que siempre anheló.